Bueno, buenos días para todos. Es un placer para nosotros estar en un nuevo foro de la Red Internacional de Economía Humana. En el momento actual estamos dedicados, como ustedes saben, a trabajar junto con el proyecto Crisalias en los temas que tienen que ver con las mujeres en situación de vulnerabilidad, de encierro. Y nos parecía muy importante trabajar en este foro y dar a conocer, concientizar, hacer toma de conciencia acerca de la importancia que tiene lograr que las mujeres, o intentar colaborar para que las mujeres en situación de encierro y su situación específicamente respecto de su salud tengan una cierta repercusión que después puede incidir en las políticas públicas. Dicho esto, les agradezco su participación y Valeria les va a plantear un poco la dinámica que vamos a seguir a lo largo de este webinar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, en el nombre de la Red Internacional de Economía Humana de Uruguay, queremos agradecer a los expositores y las expositoras por participar en nuestro 10º foro que se llama Mujeres y Salud en Contexto de Encierro. Saludamos a todas y todos quienes se han ido incorporando a este foro, siendo el último organizado por Lati Uruguay el año pasado, uno que se llamaba Una mirada al conflicto Ucrania-Rusia desde la economía humana. La red, junto con la Universidad CLAE y otras asociaciones civiles, como comentaba Julián, Vida y Educación, El Abrojo, Misanga, participan del proyecto de desarrollo personal, social e institucional sostenible para mujeres privadas de libertad en Uruguay, denominado Crisalias, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Universidad CLAE y el INCIDEN. Bueno, como se indicó en la invitación, participan del foro las siguientes personas. La doctora Evelyn Segredo, que será la que va a comenzar, quien disertará sobre la salud de las mujeres privadas de libertad reclusa en el eje de la economía humana. Luego, a continuación, el profesor doctor Humberto Correa sobre salud y humanismo médico en contexto de encierro, con especificidad en mujeres. Luego, la licenciada Victoria García, quien nos hablará sobre salud psíquica, abuso de sustancias, patologías duales en mujeres en contexto de encierro. Los comentarios finales estarán a cargo del doctor Juan Miguel Petit y el cierre final a cargo de la doctora Federica Silva. Luego se dará lugar a preguntas e intercambios con los expositores. Lo que les vamos a pedir es que las preguntas las vayan poniendo en el chat, que nosotros después, en el momento de las preguntas, las vamos a ir comentando y diciéndoles a los expositores para que vayan pudiendo contestar las preguntas, ¿sí? Entonces, a continuación damos la palabra a nuestra primera participante, que es la doctora Evelyn Segredo, doctora en medicina, especialista en gestión de servicios de salud, tiene un posgrado en medicina familiar y comunitaria, se encuentra cursando la maestría en políticas públicas, ha trabajado como médica de familia en cárceles de mujeres y niños, y actualmente cumple funciones en la Dirección Técnica de Sanidad Militar y en la Unidad de Refugios de ACE, y es integrante desde hace varios años de la Red de Economía Humana. Así que bueno, cuando quieras, Evelyn. Hola, perdón. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Disculpen que estoy un poquito afónica, este cambio de clima afectó. Bueno, les voy a presentar. Yo acá puedo compartir ya, sí.
Ahí se ve entera la pantalla. Bien, quedó. Bueno, buenos días entonces a todos y a todas. Mi presentación es bien breve, como de introducción a aspectos de la salud, aspectos sanitarios, que es una dimensión del sistema penitenciario que a veces no se desarrolla tanto, y bueno, y hay algunas particularidades en mujeres privadas de libertad que tiene una características bien específicas de esta población en cuestión o materia de salud, que es lo que quisiera discutir con ustedes y presentarles. Y bueno, y algunas cuestiones como de la mirada del bien común y de la economía humana, porque es necesario trabajar con esta población tomando en cuenta esta dimensión, que es la dimensión en salud, que es de por sí tiene características bien particulares, pero a su vez el sistema penitenciario genera otras dificultades en salud que, bueno, son muy características y se ven bastante. Así que, bueno, cualquier cosa, pregunta que quieran hacer o comentario, tengo entendido que eso se puede hacer en la marcha, ¿no? Y así. Bien. Entonces, bueno, la privación de libertad, tal vez algunas personas ya saben porque están vinculados al tema, otros no. Es un tema que si uno está vinculado, lo conoce muy bien y tiene muchas cosas claras. Después, cuando está fuera, las personas están afuera de este sistema, cuesta mucho comprender. Entonces, el mensaje es como para transmitir la importancia de esto, ¿no? El problema es un problema ético, social, cultural y económico. La privación de libertad es como el último tarrón donde las personas rompen los esquemas sociales que tenemos y terminan privados de libertad. Entonces es como un defecto social donde genera esta condición humana y que, bueno, hay muchas dimensiones y factores que terminan que la persona sea privada de su libertad. Y esto genera muchísimos problemas éticos, sociales, culturales. Es un tipo de persona que llega a la privación de libertad. No todas las personas tienen las condiciones como para finalmente terminar en privación de libertad. Esto es importante saberlo porque hay características de esta población que son bien notorias y hay una marcada desigualdad. Es importante hablar de la Agenda 2030, que la mayoría seguramente ya la conozcan. La Agenda 2030 es una agenda marcada por organismos de los países que integran las Naciones Unidas y que definen unos 18 objetivos. La privación de libertad está contemplada en muchos objetivos, entre ellos el número 1, que es el de pobreza o el atender a la pobreza. El número 3, el objetivo número 3 habla de la salud, de los sistemas de salud, de la atención en salud, de la calidad, del bienestar y de los problemas de la salud. Y bueno, y acá también está contemplado. Los otros objetivos serían educación, que es creo que es el 3.4, género, el objetivo de la desigualdad y el objetivo de paz y justicia. El objetivo 10 es el de desigualdad, es decir, atender a las dificultades que hay en los países para generar sistemas igualitarios. Y el objetivo número 16 se trata de la paz y la justicia. Entonces, la privación de libertad como sistema, o el sistema penitenciario, en realidad tiene objetivos en nuestra agenda que debería atenderse, o cada país debe atender los indicadores para cada objetivo. Es un problema que está en crecimiento. La región de las Américas tiene indicadores de violencia que llaman mucho la atención, a diferencia de otras regiones que podemos tener semejanzas en cuanto a la desigualdad, por ejemplo, la región de Asia. Sin embargo, la región de las Américas tiene los indicadores de diferentes variables de violencia muy marcados y muy aumentados con respecto a otras regiones. Y eso también se traduce en países de Latinoamérica que tienen un aumento en su población privada de libertad muy acelerado. Y a su vez,
muchos países de Latinoamérica coinciden que la población de mujeres privadas de libertad también está en franco ascenso. Entonces, esto como región debería de llamar la atención, que de hecho ya hay algunos organismos que lo están trabajando, pero que hay detrás o debajo de esto algunos factores socioeconómicos y culturales que está explicando este fenómeno. Y bueno, es bien importante tenerlo en cuenta para las políticas públicas. ¿Qué pasa con la salud en las personas privadas de libertad? Bueno, pasa de todo. En realidad, el detrimento que se ve en el sistema penitenciario se traduce directamente en la atención en salud. Algunos datos que en realidad ya están bastante viejos, pero recientemente, este año, ya hemos pasado las 15.000 personas privadas de libertad en el Uruguay. Y esto es alarmante porque Uruguay tiene una tasa de prisonización. La tasa de prisonización es el número de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Y bueno, y Uruguay ocupa dentro de los primeros 10 países. Esto antes estaba más abajo, ahora está dentro de los primeros 10. Y bueno, en la región de las Américas, después de Estados Unidos, el país de Latinoamérica que tiene mayor tasa de prisonización es Uruguay. Algunos datos que simplemente para mostrarles en gráficas, pero verán cómo esto está en aumento a lo largo de los años, que se viene mostrando tanto en la población general de personas privadas de libertad, y si uno mira por sexo, las mujeres tienen un aumento más acelerado aún. Entonces, ¿qué pasa con las necesidades de salud de estas mujeres privadas de libertad? Hay que tener en cuenta que del universo de personas que están privadas de libertad, las mujeres ocupan aproximadamente entre un 6 a un 7%. Eso va variando un poquito, pero anda ahí en ese porcentaje. Por lo tanto, es una minoría que no por ser minoría tiene especificidades. Y al tener especificidades en salud y en otras características, implica que los sistemas sanitarios también tienen que estar pensados en las necesidades específicas de las mujeres, ¿sí? Esta población es predominantemente joven, o sea, en una etapa reproductiva, donde la gran mayoría de las mujeres atraviesan o han atravesado la maternidad. De hecho, hubo un estudio, o no me acuerdo si fue un informe del comisionado, que hablaba de que un 70% de las mujeres son jefas de hogar. Por lo tanto, el fenómeno maternidad está atravesado en esta población, está atravesada en esta población. Y que, bueno, y además hay indicadores de salud o de riesgo sanitario, se llaman, que bueno, marcan un poco los problemas de salud que van a tener en la vida posterior. Por ejemplo, la violencia sexual que tienen muchas de estas personas a lo largo de su vida, que se ven y están marcados por distintos eventos a lo largo de su vida, y que bueno, y posteriormente también se van a vincular a algunas enfermedades posteriormente en la vida adulta. ¿Qué pasa si uno habla del sistema sanitario en el Uruguay o sea, en general, ustedes sabrán que tenemos un sistema nacional integrado de salud, eso marca ciertas pautas de que, bueno, la salud es universal para todos, equitativa, y bueno, genera un acceso a la salud de acuerdo al prestador. Específicamente en sistemas penitenciarios hay una gobernanza mixta. Esto quiere decir que hay 2 prestadores de salud actualmente ocupando la responsabilidad de transmitir o de darle acceso a la atención en salud de las mujeres privadas de libertad. Y esto sería ACE, por un lado, y por otro, Sanidad Policial. En un 80% aproximadamente, estas mujeres están cubiertas por ACE y el otro 20% por Sanidad Policial. La tendencia es que esto quede como una gobernanza única y que quede bajo la órbita de ACE. Esto genera algunas dificultades, no quiero entrar en detalle, pero cuando hay gobernanzas mixtas,
hay diferencias en cuanto a la información, la comunicación, manejo de protocolos, dificultades en los traslados, en quién atiende qué, quién se hace responsable de los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. De por sí, el sistema sanitario, así como está estructurado, genera unas cuantas dificultades para generar la accesibilidad o la adecuada atención. Y bueno, ¿cuáles son los principales problemas de salud de estas mujeres? Varios, pero hay algunos que me quiero detener. Y uno es la salud sexual y reproductiva. Por un lado, si bien se hacen los esfuerzos para atender todo lo que tiene que ver con la salud sexual específicamente y después la salud reproductiva, igualmente hay muchas dificultades en, por ejemplo, el manejo de los embarazos en contexto de privación de libertad. Porque muchas veces se generan dificultades de atención que bueno, pone en mayor peligro al embarazo, más allá de que se puede generar una buena atención, eso no lo niego, pero ya de por sí el estado de una mujer que se encuentra embarazada es un estado de salud normal, pero que genera muchas dificultades emocionales, psíquicas y a veces inclusive biológicas o de alto riesgo, que en condiciones de privación de libertad es muy difícil de manejar. Entonces, en realidad tenemos una ley nacional que intenta que los embarazos puedan ser no transitados en condiciones de privación de libertad. Perdón, Evelyn, Sí. está llegando el tiempo de tu presentación. Te quedan Bien. unos minutos, pero quería avisarte. Perfecto. Gracias. Ya termino unos puntitos y ya cierro. La salud mental es clave. Uno habla mucho de salud mental, pero hay que especificar bien qué significa, qué diagnósticos hay, cuál es el grado de dificultad que hay para atender esta dimensión. Y bueno, y el consumo problemático de sustancias, que hay que entender cómo es el patrón de consumo, con qué frecuencia, cuáles son las sustancias más consumidas, si estas mujeres consumían previamente o al ingresar en las cárceles consumen más u otras drogas. Es importante bueno, conocer bien qué es lo que se está consumiendo y por qué. ¿Las drogas tienen que ver con los delitos? Sí y no. No es una relación lineal, pero sí hay un consumo de sustancias aumentado en esta población privada de libertad con respecto a la población general. Entonces, tal vez es importante conocer bien la epidemiología de cómo es el consumo de sustancias en cárceles para atender bien este problema de salud. Las Naciones Unidas habla de problemas de salud género específicos y bueno, y acá habla de por qué es importante pensar en un sistema de atención en salud específico para esta población. Bueno, el factor género está atravesado, obviamente, desigualdad de acceso al sistema de justicia, gran demanda y necesidades de salud mental, elevado nivel de drogodependencias, el estrés extremo por el encierro, la presencia de abuso y violencia sexual, era lo que comentaba previamente, responsabilidades del cuidado hacia los hijos, hijas y otros familiares, frecuente estigmatización, etc. Esto es lo que les comentaba, que las drogas están muy atravesadas en la vida de estas mujeres, que pueden consumirlas o no, pero sus vidas están atravesadas por la comercialización o por el trato, por el manejo de las drogas. Entonces es importante ver que si hay un consumo detrás, conocer bien qué tipo de consumo y cómo lo podemos atender. No puedo dejar de mencionar la normativa internacional que existe para mejorar el trato sanitario hacia las personas privadas de libertad, y unas son las reglas de Nelson Mandela, que son clásicas y muy conocidas. Después tenemos el protocolo Estambul, que habla de la ética de la atención en salud y la identificación de situaciones de violencia que existen en sistemas penitenciarios y que es importante que el equipo de salud pueda detectar y denunciar. Muchas veces
suceden y no son denunciadas, bueno, existe un protocolo que habla de cómo poder llevar adelante o cómo poder analizar estas situaciones de violencia y tomar una respuesta. Por eso ahí en el ítem 3 habla de profesionales de la salud con doble obligación, porque existe un rol de vigilancia que se llama, ¿no? El personal de salud tiene esa función de estar vigilando qué es lo que pasa en los sistemas penitenciarios, porque son los primeros que pueden detectar alguna irregularidad. En realidad no son los primeros, hay otras personas, pero es un eslabón muy importante que puede detectar dificultades que estén sucediendo y que impactan sobre la salud de las personas. Sepan que la salud penitenciaria, si bien en Uruguay está muy poco desarrollada, en el mundo, y sobre todo en países nórdicos, la salud penitenciaria es toda una rama dentro de las especialidades médicas, y que habla de que la salud penitenciaria es una cuestión de salud pública, es decir, atiende a la salud colectiva y de la comunidad toda. Es importante saber esto porque existen organismos y normativa internacional que habla de cómo generar buenos sistemas de atención en salud, ya sea la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial de la Salud, etc. Sepan que también hubo ya conferencias, creo que fue el 2022, la conferencia internacional más grande hasta ahora, que habló y definió varios puntos a tratar y que, bueno, en materia de política pública debería esto relevarse para atender, que son las vulnerabilidades de género, o sea, asociadas al género, la salud mental y el uso y abuso de sustancias. O sea, que estos problemas no solo son de Uruguay, sino que atienden a todas las poblaciones de mujeres privadas de libertad en el mundo. ¿Cuáles son los horizontes mirando hacia un futuro o un futuro cercano? ¿Cuál es el bien común, en definitiva, de esto? Y que el fondo atrás de esto es que como país perdemos, si tenemos tantas personas privadas de libertad, que es una pérdida de capital humano si no se desarrolla adecuadamente. La salud penitenciaria es una dimensión más que debería atenderse como la educación, como la situación laboral de las personas, es decir, todas estas dimensiones hablan de generar una mejora en la calidad de vida de esta persona. Y la salud penitenciaria es justamente un problema de salud pública, porque la persona después va a ser liberada, va a volver a su comunidad y tal vez tenga los mismos problemas de salud o diferentes, pero bueno, siempre pensando en una línea de continuidad de la persona. Los derechos humanos siempre atravesados y que tenemos normativa internacional en materia de derechos humanos que definen cómo debería ser el trato ético en la atención en salud. La continuidad, bueno, esto de comunidad cárceles y que los problemas de salud no solo quedan en las cárceles o aparecen en las cárceles, sino que es en la vida de la persona. Y bueno, siempre pensando en que esta población tiene particularidades, es muy vulnerable, es una extrema vulnerabilidad. Diría que de las poblaciones vulnerables, capaz que la más extrema. Y bueno, reflexiones finales de nuestra red que siempre tomamos y discutimos sobre esto, que es reflejar que esto es un empobrecimiento de la sociedad como tal, tener tantas personas privadas de libertad, y que si bien hay algunas líneas que creen que esto es una solución, en realidad, si uno mira la Agenda 2030 y después visualiza que un país aumenta las personas privadas de libertad, hay un cortocircuito, digo yo, que hay algo que no estamos haciendo bien o como sociedad no respondemos adecuadamente. Y que no estamos hablando de que todas las personas privadas de libertad son de los psicópatas antisociales y que tienen patologías mentales muy, muy específicas, sino que hablamos de una población muy vulnerable que no tiene esa patología psiquiátrica de fondo y que, bueno, en realidad la privación de libertad es simplemente una respuesta a las pobres oportunidades que han tenido muchas personas a lo largo de su vida. La salud penitenciaria, entonces, es la respuesta directa y visible del déficit de los sistemas carcelarios. Es decir, no solo que esta población tiene problemas de salud específicos, sino que además la salud o la atención en salud de estas personas también refleja directamente
cómo es el sistema penitenciario. Es decir, si tenemos un hacinamiento de, yo qué sé, una celda que es para 2, 3 personas y viven 10 personas, 11, 12 personas en esa celda, entonces los problemas de salud, además de los mentales, bueno, problemas de piel, problemas digestivos, problemas infecciosos, de todo tipo, y eso se visualiza directamente en la clínica y responde a las condiciones sanitarias de los sistemas carcelarios. Y bueno, nada más que decir, muchas gracias por la atención. Les dejo con esta frase de Nelson Mandela, que ya que lo trajimos, y bueno, el propósito de la libertad es crearla para otros. Yo estoy convencida, todo el equipo de la red estamos convencidos de que las oportunidades se generan y tenemos que proteger a la población más vulnerable de nuestro país, y bueno, para eso se trabaja día a día.